la vimos, doctora. ¿Sí? ¿Se ve la imagen? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que sería la parte de anatomía de retina y vía visual, la vía óptica. Y ya de alguna manera con esto ya vamos a integrar para que ya veamos posteriormente lo que sería, los temas que nos faltaría sería fisiología de la visión, la de exploración oftalmológica y diagnóstico diferencial entre neuritis y óptica y papiledema, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver prácticamente cómo una vez que es emitida una luz o es captado una imagen en una persona, cómo de ahí se van a empezar a dar primero el fenómeno óptico que permite la incidencia de la imagen a nivel del plano retiniano y de ahí vamos a ver cómo se va a ir traspolando toda la parte de esa dirección de la transmisión del impulso cuando llega a nivel de la retina en los fotorreceptores a través de la estimulación de unos pigmentos, dependiendo de si estamos con una luz o hay penumbra, el tipo de pigmentos que se van a estimular y de ahí se va a venir un fenómeno de tipo químico. Entonces va a atravesar todo lo que son las capas de la retina y cada una de las capas de la retina tiene su función. Entonces, como tal, pues es importante que mencionemos cuáles son esas capas de la retina. Retomamos otra vez el esquema que hemos estado viendo siempre, ¿no? Un corte en sentido sagital que me permite ver mi globo ocular en la cavidad orbitaria, cómo está rodeado por grasa. Aquí está lo que iniciaría mi vía visual, lo que sería la parte de mi nervio óptico, pero sin embargo aquí en lo que sería la capa más interna, que en este caso sería la capa sensorial, vamos a ver que va a tener 10 capas. Obviamente va a venir inmerso posteriormente ya cuando penetra a través del nervio óptico la arteria central de la retina que viene de la arteria oftálmica, las diferentes ramas que van a tener. Hacia afuera, temporal, hacia el lado de la nariz nasal y tenemos ramas superiores e inferiores. Y nuestra zona de visión fina, de mayor detalle, sería nuestra área macular. Entonces, tiene que atravesar todos estos medios transparentes, como fue lo que mencionamos en la clase anterior. Viene la proyección de una imagen, viene la proyección de una luz. Tiene que atravesar estos medios transparentes, córnea, cámara anterior, cristalino, humor vítreo y permite la incidencia de la imagen a nivel del plano retiniano. Entonces, la retina va a ser una porción neurosensorial que vamos a tener la capa más interna que tiene nuestro globo ocular. Sin embargo, va a tener una interacción a través de lo que sería la hialoides posterior y obviamente en lo que es propiamente lo que nos da el contenido de nuestro globo ocular, que sería el humor vítreo. Entonces, aquí más o menos en lo que se refiere aquí a lo que es el polo posterior y lo que podemos visualizar a través de un oftalmoscopio directo, más o menos va a tener un espesor nuestra retina de 0.5 milímetros. Y lo que es a nivel periférico, vamos a encontrar en cuanto a espesor de nuestra retina de 0.2 milímetros a nivel periférico. Ya cuando veamos un poquitito la parte de los fotorreceptores, de qué es lo que va sucediendo, aquí es importante que tomemos en cuenta que a nivel retiniano, específicamente en la capa de fotorreceptores, vamos a encontrar una mayor cantidad de lo que son bastones, a diferencia de lo que serían los conos. Entonces, más o menos vas a encontrar un promedio de 120 millones de lo que son bastones y un 6 millones de conos. Entonces, todo lo que es la parte del espesor de nuestra córnea va a tener 10 capas. Vamos desde la parte más externa a la parte más interna. Aquí prácticamente nada más nos pone lo que se refiere a la parte de el epitelio pigmentario y fotorreceptores y vamos a ver cómo va a tener una interacción inmediata hacia la parte externa, lo que sería la parte de mi epitelio pigmentario con la membrana de Bruch y la coroides, que en este caso sería la capa intermedia de mi globo ocular. Y esta tiene un aspecto más bien como más pigmentado y sobre todo es de tipo vascular. Y la capa más externa que tendríamos de nuestro globo ocular sería la parte de la esclera, que a través de una lámpara normal podemos verla. Obviamente está recubierto por la conjuntiva y la parte más anterior que sería la parte transparente. Entonces,
este espesor propiamente va a haber. Entonces la interacción que hay aquí entre la coroides y aquí a nivel retinal, ¿no? Directamente el epitelio pigmentario tiene contacto con la membrana de Bruch y lo que serían propiamente la capa de coriocapilares. Hay vasos grandes, hay vasos pequeños, y que cuando hay un problema de tipo degenerativo o algo, puede haber crecimiento de esos vasos. A nivel coroideo, hay la ruptura del epitelio pigmentario y empieza a haber crecimiento de vasos formando una membrana neovascular como consecuencia de una degeneración macular, o hay algún otro tipo de patologías que pueden llegar a ocasionarnos también algún problema degenerativo. Nuevamente aquí vemos lo que es la parte de una fotografía clínica que nos permite ver lo que es nuestro polo posterior, vemos nuestro nervio óptico, vemos aquí cómo está la emergencia de los vasos, debe de ser central. A lo mejor aquí no se delimita mucho, pero veríamos lo que se refiere a la parte de la excavación fisiológica. Ya una vez que vemos la distribución de nuestras arcadas, en las que vamos a ver más oscuras y más gruesas son las venas, las que son más delgadas y más brillantes, y a veces se tiene así como una lámina así de lo que es la pared de los vasos, lo que sería la parte la que sería la parte arterial. Esta sería mi sector temporal superior, el sector temporal inferior y el sector nasal superior y nasal inferior, ¿sí? Y propiamente aquí lo que nuestra área macular, la zona más pigmentada, la fovea, y cuando vemos con el oftalmoscopio vemos un brillo en el centro y sería la parte de la foviola. Estos son artefactos que tiene la imagen, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuál va a ser la función que va a tener nuestra retina? Recoge el estímulo luminoso, la imagen que se está viendo, elabora a través de la estimulación que hay con los pigmentos que se da a nivel de propiamente de los núcleos, que conformaría la capa nuclear externa, y de ahí a través de los pigmentos elabora y un estímulo, genera ese estímulo químico, genera un estímulo eléctrico, y de ahí se hace toda la parte de la transmisión de lo que sería la parte del estímulo eléctrico para que llegue hasta la parte de la corteza occipital y pueda transmitir en un momento dado una sensación visual. Entonces, ya hablábamos hace rato que hay un contacto directo de nuestra retina con la capa de la coroides, ¿sí? Y a nivel periférico vamos a encontrar una superficie dentada y la vamos a denominar hora cerrada. Sería la parte más periférica que tiene nuestra retina, y sobre todo en retina periférica podemos encontrar a veces, cuando hablamos del tema de miopía, lesiones degenerativas que pueden condicionar un desprendimiento de retina, como desgarros, agujeros, lesiones en la tiz, que hacen que filtre líquido, se produzca y desprenda la retina, ¿sí? Entonces estos remanentes retinianos se van a prolongar también hacia la parte ya más anterior, en la cercanía del músculo ciliar, a través de lo que sería la pars plana y la pars plicata, y ahí va a ser la zona en donde vamos a encontrar a veces esos problemas inflamatorios o copos de nieve cuando hay un problema de pars planitis. Aquí vemos una imagen de nuestro globo ocular. Se está haciendo aquí un corte sectorial para que podamos visualizar lo que es la parte de nuestra retina, ¿sí? Aquí sería en este caso como posteriormente va a ser la transmisión del estímulo luminoso o de la imagen, y eso a través del nervio óptico. Entonces, aquí llega el estímulo luminoso, estas serían las capas más externas, estas serían las capas más internas. Aquí veríamos cómo llega, es absorbido por el epitelio pigmentario, conos y bastones, y de ahí se va a hacer la transmisión hasta que los axones de nuestras células ganglionares forman el nervio óptico, y de ahí se transmite el estímulo luminoso para que esto, a través de esos mecanismos óptico, químico, eléctrico, pueda generar, codificar una información visual y se genera en la imagen, ¿sí? Entonces se envían esos impulsos nerviosos hasta que llegue a través del nervio óptico en todo el trayecto de nuestra vía visual para que llegue a nivel occipital. ¿Cuáles son esas capas que va a tener la retina? ¿Sí? Nos vamos aquí desde la parte más externa hasta la parte más interna, y aquí vienen enumerados cada uno de esas capas que vamos a tener. Nuestra primera capa sería la capa del epitelio pigmentario, que es esta.
Luego viene nuestra capa de fotorreceptores propiamente de lo que sería el segmento externo. Ya mañana que hablemos un poquitito de la parte la próxima clase de fisiología de la visión, y encontraríamos lo que sería la parte del segmento externo. Luego viene una capa que sería la membrana limitante externa, que de alguna manera vamos a tener unas células de sostén, que son las células de Müller, y esas van a tener esa interconexión que tiene, se viene hasta adelante esas células de Müller que son de sostén y forman la membrana limitante externa. Luego viene nuestra capa nuclear externa, que va a estar conformado por los núcleos de nuestros fotorreceptores. Luego recordar que una neurona va a tener lo que es propiamente su cuerpo, lo que es su axón y lo que son sus dendritas que van a hacer la interconexión. Entonces, lo que es la parte nuclear, tanto externa como la interna, son núcleos de células en específico, dependiendo si es externa o interna. Y lo que es la capa plexiforme va a ser la interconexión que establecen, en este caso, a nivel retiniano, dos células, ¿sí? Entonces, la capa plexiforme externa va a ser la que va a unir los axones de mis fotorreceptores con los axones de mis células bipolares y horizontales. Posteriormente viene mi capa nuclear interna, que va a corresponder a los núcleos, que sería de las células bipolares y horizontales. Mi capa plexiforme interna interconexiona dos células, en este caso van a ser bipolares, ¿sí? Con las ganglionares, y posteriormente estas células ganglionares forman su axón, que sería la siguiente capa, forman su axón, forman la capa de fibras nerviosas, y por último encontraríamos membrana limitante interna, donde vamos a encontrar las células de Müller, ¿sí? Que permiten el sostén de cada una de estas células. Entonces, ¿qué tipo de células vamos a encontrar a nivel de la retina? ¿Sí? Van a estar intercaladas en las diferentes capas, ¿sí? De la misma, y obviamente van a tener sus interconexiones, formando las capas plexiforme externa y la interna a través de la interconexión de estas células. Nuestras primeras capas, las más externas, van a ser los fotorreceptores, ¿sí? Mañana vamos a hablar que tienen un segmento externo, tienen un núcleo y tienen en este caso una dendrita, ¿sí? Lo que van a conformar en este caso la capa nuclear externa, la forma aquí en este caso del cono, del bastón más alargado y en mayor cantidad. Entonces, estas son nuestras primeras células que vamos a visualizar a nivel de lo que es todo nuestro plano retiniano. Luego vendrían las células horizontales y nuestras células bipolares. Nuestras células horizontales de alguna manera van a establecer interconexión entre lo que serían nuestras células bipolares. Vamos a encontrar algunas células amácrinas también que nos permiten la parte de sostén, ¿sí? Las células ganglionares, que serían y las de Müller, que serían las de sostén. Entonces, estos son el tipo de células que vamos a encontrar en nuestro plano propiamente retiniano. Ahora, vamos a hacer ya la parte de la descripción de lo que serían las diferentes capas de nuestra retina. La capa más externa, que sería la del epitelio pigmentario de la retina, ¿sí? La forma que van a tener estas células tiene una forma hexagonal y van a ser abundantes en gránulos de pigmento, ¿sí? En este caso, a través de la melanina, impide que haya mucha dispersión de lo que es en este caso, la captación de lo que es la luz que es emitida, y algo que en un momento va a dificultar sobre todo en las personas que son albinas, debido a que hay esa ausencia de la melanina, hay una dispersión, se refleja en diferentes puntos, parte de la fotofobia, en este caso en el paciente, cuando llegan a salir a la exposición solar o a través de una luz, debido a esa reflectividad que va a haber en este caso en la transmisión. En cambio, si hay una adecuada cantidad de pigmento, de lo que la parte de la melanina va a permitir que concentre, que absorba esa luz
y de ahí se venga todo el fenómeno a través de la transmisión de esa luz a la siguiente capa que sería de la de fotorreceptores, ¿sí? Entonces la melanina impide que esa reflexión de luz no ande por todo el globo ocular, como les decía, en la ausencia que hay en un paciente albino hay dispersión y entonces al absorberse a través de esa luz a nivel del epitelio pigmentario permite que nos tengamos una imagen nítida, obviamente con la incidencia a nivel retineado de nuestra luz para que permita tener una imagen nítida aún, sino de lo contrario, el uso de unos lentes de contacto para que se tenga una imagen nítida, ¿sí? Entonces aquí lo que les mencionaba en los albinos, al estar ausente esa melanina, hay una dispersión en diferentes direcciones de lo que sería la parte de la luz dentro del globo ocular, ¿sí? Aquí a nivel de lo que sería el epitelio pigmentario se absorbe una gran cantidad de vitamina A y lo que es la parte de la vitamina A es un precursor que nos va a ayudar para la parte de cuando una vez que es absorbida la luz, la transmisión siguiente que sería a través de los fotorreceptores y va a ser importante aquí en esto. Entonces, luego de repente los pacientes que llegan a la consulta dicen, ¿puedo tomar más, ¿cómo se llama? Por ejemplo, jugo de zanahoria porque es rico en vitamina A para que mejore mi visión. Vamos a ver ya cuando tenemos la parte de la fisiología de la visión, cómo la cantidad que ingieras en un momento dado de vitamina A no va a ser si tienes alteraciones a nivel de fotorreceptores en caso de que haya problemas degenerativos o algo, no te va a hacer que mejore, ¿no? Debido a alteraciones que haya luego en cuanto a los pigmentos que encontramos en los fotorreceptores, ¿sí? Entonces, este epitelio pigmentario va a nutrir nuestra siguiente capa que sería la de los fotorreceptores. Entonces, aquí tenemos mi capa del epitelio pigmentario y ya habíamos hablado antes de la interacción que tiene a través de la membrana de Bruch, que es como una barrera, y propiamente nuestra coroides a través de los vasos coriocapilares, que son vasos grandes y pequeños, que van a tener posteriormente hacia la parte externa una interacción. Luego vendría ya propiamente lo que sería nuestra capa de conos y bastones, ¿sí? Aquí lo que vamos a encontrar son dos tipos de fotorreceptores, los conos, los bastones, y estos van a ser elementos fotosensibles que vamos a encontrar en relación a su segmento externo, ¿sí? Lo que va a corresponder específicamente a esta parte de la capa, ¿sí? Y aquí van a ser entonces elementos fotosensibles que a través de la estimulación de la luz, la absorción de esta luz a través del epitelio pigmentario es transmitida y va a llegar, y aquí es donde se van a generar un evento de tipo metabólico con la absorción de los pigmentos, dependiendo de qué pigmento sea, si es un cono, si es un bastón, y de ahí se van a generar gradientes de concentración a nivel intracelular, generando un estímulo eléctrico. Entonces, aquí lo que es la parte de de mis fotorreceptores, van a establecerse esas interconexiones eléctricas y lo que serían mis fotorreceptores sería mi primera neurona en relación a todo el trayecto de mi vía visual, ¿sí? Entonces, estos fotorreceptores van a contener esos pigmentos, los pigmentos que vamos a encontrar en la rodopsina, la iodopsina, y estas al generar un estímulo de variación de gradiente, dependiendo si hay una estimulación con luz o penumbra, va a generar un cambio en la potencia, despolarizando. Hay liberación en los canales de calcio y del sodio y generan un estímulo luminoso, transmitiéndolo posteriormente a lo que resta de la parte de nuestro fotorreceptor, y de ahí se va haciendo la interconexión de manera vertical en todo el trayecto de la vía visual o de manera horizontal cuando hablamos posteriormente al rato en relación a la capa de nuclear interna de lo que es la parte de nuestra retina, ¿sí? Entonces, segmento externo, su segmento interno que tiene su núcleo, y aquí la parte tiene la parte de la sinapsis, la transmisión sináptica, su terminación sináptica del axón, que va a establecer posteriormente una interconexión con la siguiente capa de la. ¿Sí?
Entonces aquí nuevamente volvemos a ver lo que son nuestras capas en esta parte de la imagen superior, epitelio pigmentario, mi capa de fotorreceptores, en azul los conos, en color rosa lo que serían los bastones y cómo se van a interconectar con el resto de las capas. Aquí si yo, por ejemplo, tengo una sección específicamente a nivel de lo que es el área macular y específicamente a nivel de la fobia, si se fijan aquí en relación a los colores que se están poniendo, ¿sí? Vamos a encontrar nuestra capa de lo que serían los fotorreceptores y luego aquí vendrían el resto de las capas. Entonces, vamos a ver que lo que es la zona del área macular va a concentrar la principal, aunque corresponde en cuanto a espacio de un 20% de toda nuestra superficie a nivel retiniano, tenemos aquí que prácticamente ella concentra el 80% de nuestra visión, de nuestra imagen de nitidez. A diferencia ya posteriormente de la retina periférica, que aunque comprende el 80% de superficie de lo que es nuestro plano retiniano, prácticamente capta la parte del 20% en cuanto a la visión, ¿sí? Entonces, aquí sobre todo se va a concentrar más lo que es la parte de la visión de nitidez, de definición. Los conos van a actuar sobre todo en la zona de la visión de precisión y su umbral de excitabilidad es alto. Ya mañana en la siguiente clase que hablamos en fisiología de la visión. Y los bastones, el umbral de excitación es más bajo. Este sobre todo nos va a dar la parte de la visión periférica y de la parte de la penumbra. Y lo que se refiere a la parte de nuestra retina aquí a nivel del área macular, si se fijan aquí solamente vamos a encontrar conos. Ya cuando se va haciendo más hacia la parte periférica, vemos lo que son bastones y el resto de las capas que vamos a ver ya posteriormente. Aquí viene, por ejemplo, la capa de células bipolares, obviamente con su axón y demás, y las células ganglionares. Si hay alguna pregunta por ahí o algo, chicos, me avisan. Déjenme ver si en el chat no hay alguna pregunta, no. Y luego posteriormente ya les hablaba de nuestra tercera capa, que sería la membrana limitante externa, que prácticamente sería la parte de interconexión que establece con las células de Müller, ¿sí? En la parte intermedia entre lo que sería la parte del epitelio pigmentario, nuestro segmento externo de nuestros fotorreceptores, tanto de los conos como de los bastones, y encontraríamos aquí mi membrana limitante externa. Luego vendría mi cuarta capa, que esta cuarta capa va a contener lo que son los núcleos de mis fotorreceptores y luego de ahí se va a venir mi terminación sináptica que va a establecer una conexión sináptica con la siguiente capa de células que serían las células bipolares, ¿sí? Entonces, mi capa plexiforme externa establece esa interconexión entre la terminación sináptica tanto de mis bastones como de los cones con la conexión sináptica que tienen, en este caso, mis células bipolares, ¿sí? Y de aquí se van a venir posteriormente la zona de interconexión que va a tener también posteriormente con lo que serían mis células horizontales, que quería aquí. Es esa sinapsis que va a haber entre los conos, ¿sí? De manera horizontal se hace la transmisión del estímulo y de manera vertical se va a hacer de los fotorreceptores con las células bipolares. Luego ya vendría lo que sería mi capa nuclear interna, ¿sí? Que estaría conformado por los núcleos de mis células bipolares, ¿sí? Y aquí vamos a tener diferentes formas de esas células bipolares y estas van a constituir nuestra segunda neurona, nuestra segunda interconexión. La primera eran los fotorreceptores, se conectan con su terminación sináptica con la siguiente capa de las bipolares y entonces mis células bipolares es mi segunda interconexión, es mi segunda neurona, ¿sí? Entonces, aquí estas células bipolares van a tener en un momento dado esa interconexión con lo que sean los fotorreceptores y vamos a tener diferente tipo de células, ¿sí? Las enanas, ¿sí?
Y aquí lo que es la parte del trayecto de interconexión que se va a establecer con lo que serían la parte de los fotorreceptores, serían las células horizontales. Y podemos ver allí inmersas también algunas células, ¿sí? Que no tienen un axón y todo eso y establecen una interconexión con las células de Müller y también de alguna manera la parte de nutrición de cada una de las capas. Luego vendría lo que se refiere a la parte de la capa plexiforme externa, ¿sí? Que sería esta, y establece la interconexión que hay de la sinapsis que establece con mis células bipolares, con las células amácrinas y con las células, posteriormente con las células ganglionares. Entonces, aquí está la absorción de la... Ah, perdón, se la estaba dando al revés, chicos. Aquí viene la absorción. Es absorbido por el epitelio pigmentario. Viene la capa de conos receptores, que es mi primera neurona. Luego viene mi mi membrana limitante externa, mi capa nuclear externa, que son los núcleos de mis fotorreceptores, la plexiforme externa, la interconexión que tienen mis fotorreceptores con las células bipolares y las horizontales, mi capa nuclear interna, que son los núcleos de mis células bipolares horizontales y amácrinas. Luego viene mi capa plexiforme interna, que es la interconexión de mi capa de bipolares con células ganglionares, ¿sí? Aquí se establece esa parte de esa sinapsis para que posteriormente lleguen y venga mi octava capa, que sería la capa de células ganglionares, ¿sí? Aquí vamos a encontrar lo que sería propiamente la célula con sus núcleos, la presencia de vasos sanguíneos, y aquí encontramos dos tipos de células ganglionares de tipo difuso y enanas, y posteriormente estas van a tener su terminación sináptica que va a confluir todas para que puedan formar posteriormente lo que sería mi penúltima capa, que sería la capa de fibras nerviosas, ¿sí? Entonces, esta capa de fibras nerviosas es toda la unión que va a tener de mis terminaciones sinápticas que tiene cada una de nuestras células ganglionares, tanto las enanas como las difusas, en vía su axón, se unen y forman nuestra capa de fibras nerviosas. Entonces, aquí va a representar la parte de esos axones, de esas células ganglionares, ¿sí? Vamos a ver aquí cómo encontramos nuestras capas más externas. Aquí encontraríamos la esclera, la coroides, y de aquí se viene toda la parte del seguimiento que van a tener las diferentes capas de la retina, desde la parte más externa, los fotorreceptores, las células bipolares con las amácrinas y las horizontales, aquí la capa de células ganglionares, su terminación sináptica, confluyen, forman el nervio óptico, y vamos aquí como posteriormente, ya una vez que se conjunta las fibras, en este caso nerviosas, de toda la parte de las diferentes porciones temporales, temporal, nasal, superior, inferior, forman lo que es propiamente nuestro nervio óptico, y vamos a ver aquí cómo va a venir en el espesor del mismo lo que serían los vasos, tanto de tipo arterial como de tipo venoso, y una vez que llegan a nivel del plano retiniano, se dividen en una temporal superior, temporal inferior, nasal superior, nasal inferior, ¿sí? Entonces, aquí propiamente lo que es la parte de la zona del nervio óptico va a carecer de fotorreceptores, ¿sí? Aquí más que nada va a ser la confluencia de lo que es la parte de la terminación sináptica de mis células ganglionares, y de ahí de que a nivel campimétrico, ya que no hay esos fotorreceptores y eso, vamos a encontrar a nivel campimétrico lo que es la famosa mancha ciega. Es una escotoma entre comillas normal debido a que está esa ausencia de esos fotorreceptores. Y ya posteriormente encontraríamos lo que se refiere a la parte de la membrana limitante interna, que sería la membrana basal, que va a tener ya propiamente contacto directo con lo que sería la parte de la hialoides, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta respecto a las capas de la retina, chicos?
¿No? Lo pueden escribir en el chat o algo. Doctora, Sí. yo tengo una pregunta. Bueno, es que me confunde porque se supone que o sea, yo me confundo porque se supone que la capa más externa pues es la del pigmento y Ajá. y la última es la limitante interna, Interna. pero la luz viene entonces de adentro hacia afuera, No, de afuera hacia adentro. porque en las En esta imágenes, imagen, por ejemplo, en esta que está aquí, no en la última de la capa 9. Por ejemplo, la luz viene desde, o sea, la flecha viene desde la membrana limitante interna hacia la primera capa. O sea, viene de la última a la primera capa. Entonces, eso a mí. aquí por la flecha que mencionas. No, arriba, en la otra imagen, en la de arriba. Ah, La flecha, dice que la luz viene desde acá, ¿no? Desde la limitante interna no, hacia. aquí es absorbida y llega primero a tu epitelio pigmentario. Es absorbida por el epitelio pigmentario. Ah, entonces, ¿la flecha a qué se refiere entonces? La La flechita de hasta penetración arriba. que va a tener en este caso y absorbe la luz, tu epitelio pigmentario. Por ejemplo, por eso me estaba regresando aquí esta imagen. Tu luz, en esta imagen y en las otras. Tu luz acá, si tuviéramos una contigüidad de mi imagen sin tomar en cuenta el texto, aquí está tu objeto o tu luz. De aquí, esa luz es emitida. Si hay una emetropía, vas a tener tú una imagen nítida, ¿sí? Sin embargo, independientemente de tu imagen nítida y la transmisión del estímulo luminoso que va a haber, va a ser absorbida esa luz, si te fijas, atraviesa y es absorbida por tu epitelio pigmentario. Por eso les decía que necesitaba llevar yo la secuencia para que vean cuál es la. Antes yo primero les daba anatomía tercero, cuarto, quinto, perdón, tercero, cuarto, sexto par y nervio facial, e inmediatamente les daba yo la clase de fisiología de la visión si tenemos una secuencia. Pero me di cuenta que era importante que yo les explicara toda la interacción que tiene en este caso, lo que implica la fisiología de la visión. Primero la parte óptica. Tú quieres tener una imagen nítida, como que son cosas independientes. Ese sería estrella y algunos decían, es que es complicado la parte de la óptica, cuando haces una corrección óptica. Es complicada la parte de tu fisiología de la visión. ¿Por qué? Porque primero la parte óptica, la captación de tu imagen. Obviamente, una imagen nítida te la va a dar si hay una emetropía, usas lentes y eso. Sin embargo, se dan todos los fenómenos que se dan aquí posteriormente. Una vez que es absorbida esa luz, la absorbe nuestro epitelio pigmentario. Y aquí, después del fenómeno óptico, se da un fenómeno químico. La absorción de los pigmentos que tienes, dependiendo si se estimula, si hay luz, hay penumbra, genera la estimulación de los pigmentos con variación de gradientes de concentración, y de aquí esto va a generar un potencial de acción con despolarización, estimula y ¡pum! Se viene la primera interconexión y mi primer interconexión eléctrica, que de ahí ¡pum! Te hace toda la transmisión del estímulo eléctrico hasta que llega a la vía visual. Entonces, viene de la parte externa, atraviesa, absorbe, y luego de aquí se viene todo el fenómeno eléctrico, se viene la parte de la transmisión y de aquí se va hasta la parte de la vía visual. Es en esta imagen. En esta imagen, si te fijas aquí también, ¿cómo viene mi luz? Acá no viene la parte de mi capa del epitelio pigmentario. Nuevamente aquí viene mi luz, llega al epitelio pigmentario, de aquí se transmite a los fotorreceptores. En esta imagen lo mismo. Viene mi luz, tiene que ser absorbida por el pigmento y de aquí se viene la transmisión del estímulo luminoso. ¿Sí? Igual aquí. Viene mi luz. Si te fijas, la dirección es mi luz la que viene y primero es absorbida por el epitelio pigmentario y de aquí se viene la estimulación de la parte eléctrica. ¿Más o menos ya quedó claro? Sí, doctora. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda, chicos?
¿sí? Aunque viene aquí esta flecha, no quiere decir que aquí llega inicialmente a nivel de lo que sería la confluencia de mis terminaciones sinápticas de las células ganglionares a través de del nervio óptico. Aquí, por ejemplo, está la membrana limitante interna y aquí está la externa, ¿sí? Llega, pero es absorbida primero esa luz por el epitelio pigmentario y de ahí se envía la transmisión para que genere un gradiente de concentración en el interior de los segmentos internos de nuestros fotorreceptores y de ahí se dé la transmisión. Entonces, aquí viene la luz, se absorbe a través del epitelio pigmentario y posteriormente va a salir a nivel de lo que serían las terminaciones de nuestras células ganglionares formando nuestra capa de fibras nerviosas. Y que obviamente esta capa de nuestras fibras nerviosas se van a distribuir a cada una de las arcadas y ya posteriormente es lo que vamos a ver en relación a las alteraciones campimétricas, ¿no? Bueno, si no hay otra pregunta aquí en relación a esto, vamos a ver, tenemos ya nada más 18 minutos, un poquito menos. Lo que sería la parte de nuestra nutrición de la parte de la retina. Nuestra retina va a estar irrigada, nuestras capas externas, ¿sí? Lo que es la parte del epitelio pigmentario y la capa de nuestros fotorreceptores por la difusión de en este caso, de la irrigación que vamos a tener de nuestra coriocapilaris. Mientras que las capas ya más internas y que se van hacia la parte del plano vítreo, estos propiamente van a estar irrigados por la arteria central de la retina y la vena central de la retina, la parte del retorno. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede entonces en estas capas de la retina, ya cuando conforman la parte de la terminación sináptica de nuestras células ganglionares? Fibras nerviosas confluyen y van a formar nuestro nervio óptico. Visualmente yo puedo ver el inicio de mi vía óptica a través de un oftalmoscopio, viendo fondo de ojo, y yo vería inicialmente lo que es la parte de mi papila, con lo que sería la parte de un oftalmoscopio, uno directo o indirecto, y de aquí van a venir las diferentes porciones que tiene nuestro nervio óptico. Si nos vamos un poquitito a nivel, una vez que ya penetra a nivel intracraneal, en relación posteriormente cuando forma nuestro quiasma óptico, ¿sí? Entonces, aquí propiamente la dimensión en cuanto a longitudes, mi nervio óptico y la papila que voy a ver más o menos tiene una dimensión de 0.7 milímetros. Lo que es mi trayecto propiamente intraorbitario, hablamos de cómo está alojado mi globo ocular. Vamos a encontrar que más o menos la longitud que tiene a nivel intraorbitaria mi nervio óptico es de 33 milímetros. Una vez que penetra en el ápice de mi órbita a nivel del foramen o el agujero óptico, más o menos ese espacio corresponde a 6 milímetros. Y luego ya una vez que penetra nuestro nervio óptico a nivel intracraneal, más o menos se habla de una dimensión antes de que se haga ese entrecruzamiento de fibras. ¿Cuáles son las fibras que se entrecruzan, chicos? Las nasales. Ajá, porque las temporales van directas. La longitud que más o menos ya una vez que penetra mi nervio óptico a nivel intracraneal, antes de que tengan ese entrecruzamiento, va a tener una dimensión más o menos de 10 milímetros. Ahora, ¿cuál va a ser posteriormente ese trayecto que va a tener mi vía visual? Ya una vez que está a nivel intracraneal, va a venir inmerso, obviamente, dependiendo del trayecto en nuestros lóbulos de nuestro cerebro en relación a nuestro tallo cerebral, en relación a nuestros espacios donde encontramos líquidos, nuestros ventrículos, para que posteriormente llegue hasta la parte de la región occipital. ¿Cuáles son esas áreas donde llega la parte de la vía visual, chicos? ¿Se acuerdan? O por ahí lo que han visto un poquitito ya en la integración de todas las diferentes áreas que tienen algo en específico. ¿A qué áreas corresponde? El área 17. Ahí, en esa parte, y va a tener la parte de la transmisión. ¿Y en qué estructura está cercana ahí, aquí en esta parte, la terminación de nuestra vía visual? La cisura calcarina. Ajá, ahí la vamos a encontrar. Entonces, viene todo este trayecto en la contigüidad, bordeando posteriormente lo que sería aquí ya mi quiasma,
las que se cruzan son las fibras nasales, bordean nuestro pedúnculo a nivel de los colículos superiores, más o menos llega a ese nivel y de ahí se va a formar, y esto va a formar lo que sería nuestro tracto óptico. Aquí en esta parte vemos cómo está aquí la parte, digamos, una sección en sentido transversal que me permite ver en la proyección a través de una campimetría, recordar que la parte de mi imagen y la parte cuando hacemos nuestra campimetría genera una imagen cruzada e invertida, y que es lo que vamos a ver posteriormente cuando traspolamos, cuando hay alguna alteración de tipo vascular, de tipo compresivo, dependiendo de dónde se tenga la lesión, es cuando hablamos de los defectos campimétricos que vamos a encontrar dependiendo de en qué nivel, por un problema de la índole que sea que estábamos mencionando, vascular, nutricional, compresiva, isquémica y demás, nos va a dar un problema de tipo campimétrico. Y es cuando hablamos de que encontramos y sistematizamos de alguna manera a través de ese hallazgo campimétrico las lesiones que encontramos, ¿no? Y que son muy orientadoras. Obviamente esto va a ir aunado al resto de la exploración que se haría a nivel neurológico, ¿sí? Entonces viene aquí la parte del entrecruzamiento directamente nuestras fibras temporales, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, nuestro entrecruzamiento de nuestras fibras hacia el lado contralateral de las nasales, aquí sería la nasal derecha que va hacia el lado izquierdo, y luego establece esta interacción que vamos a tener posteriormente. Propiamente nuestro nervio óptico va a ser una vez que confluyen nuestras células ganglionas de los axones y todo eso, viene en este trayecto que ya hablamos a nivel papilar, intraorbitario, intracanicular, antes del quiasma óptico y nuestro quiasma óptico. Luego viene nuestro tracto óptico, ya propiamente después del quiasma, llega a nivel del pedúnculo cerebral, a nivel del colículo, llega y establece aquí una primera interconexión, y después de aquí nuestras fibras se van a situar en sentido superior y en sentido inferior en relación a la parte del espacio que ocuparían a nivel del lóbulo parietal y del lóbulo temporal por la parte inferior, ¿sí? Para que a nivel del cuerpo geniculado lateral, de aquí se viene una porción de nuestras radiaciones ópticas o nuestras radiaciones genículo-calcarinas, y sobre la parte inferior la otra porción formando estas radiaciones ópticas para que posteriormente terminen a nivel del lóbulo occipital, ¿sí? A nivel de lo que sería la área de Brodmann número 17, ¿sí? Aquí volvemos a ver ya prácticamente esta primera imagen. Vemos aquí lo que sucede antes de nuestro cuerpo geniculado, ¿sí? Nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico, cuerpo geniculado, y de aquí viene la radiación genículo-calcarina o radiación óptica. Aquí se van a situar entonces en sentido superior y en sentido inferior lo que son la parte de nuestras fibras. Y van a venir y se van a traspolar al área 17 de Brodmann, ¿sí? Entonces, aquí viene ya una vez que viene la parte de la distribución de mis fibras a nivel del cuerpo geniculado, unas se van a situar en sentido superior, que vendrían a través del lóbulo parietal, y estas nos van a proyectar, aunque vienen superiores, nos proyecta nuestro campo visual inferior, por lo que les estaba mencionando, que vamos a generar en este caso una imagen cruzada e invertida. Y lo que serían nuestras fibras temporales, esta es la que van a formar en un momento dado una asa. La asa de Meyer va a venir inmersa en la parte de nuestro lóbulo temporal y va a llegar y se va a encontrar aquí en esta parte de la porción de la fisura calcarina, y nos van a hacer en un momento dado representar lo que sería nuestro campo visual superior. Y de ahí de los diferentes alteraciones de tipo campimétrico dependiendo de dónde se encuentre la lesión, ¿sí?
Aquí tenemos a través de diferentes imágenes. Si tenemos secciones, puede ser que abarque tanto fibras, si es por ejemplo a nivel orbitario, y tengo yo una sección de nervio óptico por un traumatismo y me daña tanto mis fibras del lado nasal como del lado temporal, me va a generar un escotoma prácticamente del lado afectado. Si llegara a estar a nivel del quiasma, ¿sí?, me va a generar una hemianopsia homónima bitemporal. Si aquí a nivel orbitario nada más hubiera una sección de la parte de la rama nasal, aquí entonces me daría un problema nada más en el ojo afectado, afectándonos esta parte de mi campo visual, dándonos una heminopsia nasal del lado que se está afectando, ¿sí? Porque aquí todavía no se entrecruzan nuestras fibras. Y luego ya de aquí se vienen las diferentes alteraciones de tipo campimétrico. Si hay una sección posterior al quiasma óptico, dependiendo del lado que sea, si hay aquí, por ejemplo, una lesión que les decía vascular, tumoral o algo que es aparentemente la menos frecuente, tenemos aquí, en este caso, una hemianopsia homónima. Y luego, dependiendo igual si se viene acá a nivel de la parte posterior, dependiendo si te afecta las fibras internas, que son superiores, nos da un defecto campimétrico, y igual cuando afecta solamente la asa de Meyer, también te da otro tipo de alteración campimétrica, ¿sí? Entonces, lesiones anteriores al quiasma óptico provocan defectos unilaterales, dependiendo de qué ojo está afectado. En las lesiones unilaterales, dependiendo de cuál sea la zona del trayecto de afección que tiene en este caso, nos va a dar en este caso trastornos de tipo bilateral, dependiendo de cuáles son las fibras que se están afectando. Y generalmente ya cuando tenemos lesiones posteriores al cuerpo geniculado, nos van a dar en este caso lo que serían las cuadrantopsias, dependiendo si está afectada mi vía medial o mi vía lateral, en donde está la asa de Meyer, o si es a nivel de la parte posterior, también va a ser importante qué parte se está afectando. Si yo traspolo aquí en la parte posterior lo que es la proyección de mis fibras nerviosas a través de cuadrantes, yo lo tengo aquí, y aquí tengo mi cuadrante. La parte más anterior va a tener la presencia de lo que corresponde a traspolación de mi visión periférica, y la que estaría más hacia la punta propiamente de mi porción de mi lóbulo occipital va a corresponder a la parte del área de la mácula. Entonces, si yo tengo una lesión de tipo vascular aquí por adelante, yo tendría una alteración en mi retina periférica, ¿sí? Y si no me afecta la punta de lo que es la parte de aquí de mi mácula, entonces la imagen que yo vería aquí en relación a la parte de mi, si está afectando tanto toda la mitad inferior o toda la mitad superior, cuando vemos si tiene pura afección aquí a nivel de lo que es la punta a nivel occipital y está afectando exclusivamente la mácula, entonces yo dentro de mi campimetría voy a encontrar aquí un escotoma central, aquí en esta zona, y todo lo demás va a estar blanco, debido a ese tipo de afecciones que vamos a tener o algo, ¿sí? ¿Preguntas, dudas o algo, chicos? Nos quedan 5 minutos. ¿No? Creo que no. ¿No? Bueno. Entonces, chequen eso de las clases de la semana que entra. Oficial, no se trabaja el día 16. Yo, de hecho, no voy a trabajar, ¿sí? Y ahí en el calendario con los de primero marcan como día de asueto, aunque bueno, es su semana de estudio, el día lunes. Entonces, chequen si sí va a estar abierta la escuela el día jueves, chicos, ¿sí? Para la otra clase ya nada más nos faltarían 3. Es un poco pesado porque son 3 clases. Pero prácticamente ya de lo único que nos faltaría ver sería diagnóstico diferencial de papiledema, neuritis óptica,
la exploración oftalmológica, que llevaran sus oftalmoscopios. Yo me voy a llevar para hacer la tonometría, los primas que utilizo para movilidad ocular, lo que sería la cartilla para determinación de agudeza visual, tonómetro, cartilla de visión a colores y eso. Y lleven sus oftalmoscopios. Por ahí me dijeron que había 11 personas que tienen oftalmoscopio, pero igual no sé si sean todos. Aquí un poquitito la cosa es que tenemos cercanía en la exploración de fondo de ojo, entonces ahí, pues sí, como sé, estamos usando nuestros oftalmoscopios. Yo tengo prácticamente toda la pandemia viéndole fondo de ojo a los pacientes y, bueno, gracias a Dios no ha habido ningún problema, pero es una precaución que tenemos que tener, ¿sí? En la parte de cuando veamos fondo de ojo en esta situación de pandemia. Y y sería lo que nos faltaría ver ya nada más, ¿sí? Y fisiología de la visión, ¿sí? Ahí ya vamos a interactuar la parte de las clases, ¿sí? Entonces, pues si no hay preguntas, chicos, nos vemos, investiguenme bien lo de las clases del día jueves, ¿sí? Sí, doctora, yo le aviso. Ándale, pues nos vemos entonces. Gracias, doctora. Gracias, Buen día. doctora.